Grabación. Saludos cordiales, estudiantes de el diplomado en Derecho Sanitario. Estamos ya en este nuevo encuentro donde pretendemos desarrollar el contenido de la prueba evaluativa número 1 de este diplomado y posteriormente vamos a desarrollar el tema del componente constitucional de la salud en El Salvador. Vamos a hacer una aproximación conceptual a la pirámide de Kelsen, que para los abogados va a ser un aspecto de repaso de lo que ya tienen conocimiento, pero que es necesario también a los otros profesionales enlazarlo conceptualmente para después abordar el contenido sanitario de la ley, de la Constitución de la República. Sin más preámbulos, vamos a compartirles el desarrollo de la prueba 1, ¿verdad? Ustedes me van a plantear si ya es visible esta presentación de la prueba 1. Bueno, gracias, se los agradezco. Este examen lo que se pretendía era que ustedes desarrollaran 10 puntos, ¿verdad? 5 de falso y verdadero y 5 de múltiple escoge. Vamos a comenzar pues por los aspectos de falso y verdadero. La pregunta era, entre los retos para alcanzar el impacto en el sector salud para las buenas prácticas de prescripción, se encuentran adecuados mecanismos de supervisión institucional, sistematización de experiencias y reforzamiento positivo. Y entre paréntesis, aplicado para castigar oportunamente las infracciones. En clase vimos que era totalmente lo contrario. Si ustedes se recuerdan, pueden revisar también en las grabaciones. Esto se encuentra en la diapositiva 46, clase 3, respecto a la utilización farmacológica y las buenas prácticas de prescripción. Se les planteó que era necesario que las instancias reguladoras hicieran ciertos premios y que se diera la receta de oro, les planteé yo, para las buenas prácticas y hacerlo de esta manera pública, cualquier tipo de premios por el desarrollo de las buenas prácticas, de tal forma de dar un reforzamiento positivo hacia el sector que prescribe. En clase nos comentaron que habían colegas que no cumplían con los requisitos de la ley de medicamentos y que no llenaban todos los parámetros requeridos en las recetas médicas y que el incumplimiento era reiterativo. Entonces, por eso era importante desarrollar, como plantea la diapositiva 46 de la clase 3, todos estos elementos. La respuesta era falsa. Posteriormente, los estudios de escenario son el desarrollo de un profundo estudio que facilite el conocimiento de las relaciones sociales propias de la producción del ordenamiento jurídico relacionado a la salud, que facilite la identificación de las relaciones de poder que surgen en el entorno sanitario para identificar la corriente doctrinal a lo que responden. Aquí se les preguntaba respecto a los escenarios de estudio del derecho sanitario y ustedes pueden corroborarlo en la diapositiva 23 de la clase 4, cuando se desarrollaba qué son los escenarios, los estudios de los escenarios del derecho sanitario. Ahí está tal cual el concepto que se les planteó en la prueba, por tanto la respuesta era verdadero. La siguiente pregunta. Entre los instrumentos de integración del Sistema Nacional Integrado de Salud se encuentran, y se les planteaba que se encontraban, por ejemplo, el mecanismo de compra conjunta, así como la negociación y compra conjunta, ¿verdad? Así como el sistema de gestión de la calidad, el sistema de emergencias médicas y la política nacional de salud con su respectivo plan.
La respuesta correcta era verdadero. Ustedes lo pueden corroborar en la diapositiva 37 de la clase 2, donde se planteaba en el artículo 17 los instrumentos de integración. No solamente eran los que estaban mencionados, pero sí, todos ellos son instrumentos de integración del sistema. Con respecto al estudio del derecho biomédico como rama especializada del derecho relacionada a la salud que permite fusionar, imagínense, la regulación del ejercicio profesional y la práctica profesional, siendo lo mismo el ejercicio profesional y la práctica profesional para facilitar su abordaje académico, técnico y científico. Hicimos un gran esfuerzo conceptual para diferenciar el ejercicio profesional de la práctica profesional y se planteó que ambas son campos de estudio. Esto se encuentra en la diapositiva 28, clase 3, pero no se pueden fusionar el ejercicio profesional de la práctica profesional. Mencionamos que en el país había un gran deuda respecto a la regulación del ejercicio profesional. Les preguntamos a los farmacéuticos si había una ley del ejercicio profesional. Y de igual forma, quedamos claros que la práctica profesional era regulada por la Junta de Vigilancia respectiva, porque así lo plantea nuestro ordenamiento jurídico. Por tanto, no se trata de hacer un solo bolsón en el estudio del derecho biomédico, sino que abarcar estas dos áreas, pero con una óptica totalmente diferenciada. Por eso en el país, por tener una sola visión, que es lo mismo ejercicio que práctica profesional, es que estamos sin leyes. Hubo una respuesta de parte de una compañera de ustedes donde planteó que recientemente se había aprobado un marco para el ejercicio profesional de los farmacéuticos y encontramos que era un instrumento del código de odontológico o el código de ética para los farmacéuticos. Y hablamos bastante tiempo en la clase para el ejercicio profesional. Entonces, por ello la respuesta era falso. Con respecto al enunciado, que si el gobierno es el centro desde la cual se construye el poder político, siendo la máxima forma de organización jurídica de los individuos que se integran a una sociedad. Aquí al respecto, yo les mencioné, este cuadro es importante, es la diapositiva 32 de la clase 1, donde ustedes pueden ver el concepto de Estado en esta columna y el otro el de gobierno. Y obviamente en el concepto de Estado, ¿verdad? Aquí en la segunda enunciado te plantea que es la máxima forma de organización jurídica. Y miren, ahí está, la máxima forma de organización jurídica. Eso corresponde al Estado, no al gobierno, ¿verdad? Porque en su defecto es el centro desde el cual se construye el poder político, llevando a cabo las decisiones del poder estatal y puede ser nacional, regional o local. Por tanto, el Estado es la máxima forma de organización jurídica de los individuos que integran la sociedad. Por ello, la respuesta era falso, ¿verdad? Ahora, respecto a la siguiente pregunta. Dentro del concepto de derecho sanitario podemos identificar. Aquí yo les he señalado lo que está en rojo, lo que es incorrecto.
los enunciados están planteados de la siguiente manera. El derecho a la salud es igual al derecho sanitario. Esto lo hemos venido planteando desde el inicio del módulo, que no es así. Al inicio vimos el derecho sanitario y que formaba parte de la historia de los derechos humanos. Y posteriormente desarrollamos el concepto doctrinal del derecho sanitario. En el segundo, en el literal B, se planteaba que el derecho sanitario orienta el estudio hacia las conductas, tanto individuales y colectivas, pero de los procesos alternos y parciales. El concepto te plantea que es integral el abordaje. Y en el otro, respecto al derecho sanitario, la disciplina jurídica que permite la creación, ¿verdad? Y que los ciudadanos, la relación con los ciudadanos, con el objeto de bajar los costos del Sistema Nacional Integrado de Salud. El derecho sanitario no tiene ese abordaje de abaratar costos, ¿verdad? Desde la participación ciudadana. Eso sería un estudio de participación ciudadana en salud, pero el derecho sanitario lo que se encarga es de ver cómo las organizaciones inciden en el Estado para formar ordenamiento jurídico. Y la respuesta correcta era la C, que eran los tres componentes clave del concepto de derecho sanitario. Dijimos que por un lado es el estudio de la creación, producción y actualización de de la legislación en salud. El otro componente es cómo el Estado se relaciona con la ciudadanía para hacer valer acciones de salud pública, y el otro cómo la ciudadanía se plantea de cara a la ciudadanía principalmente organizada, se plantea frente a la autoridad sanitaria. Estaba en la diapositiva 19 de la clase 4, tal cual se les escribió cada uno de los tres grandes ámbitos de estudio del derecho sanitario. Y por eso es que aquí se plantea la importancia del concepto de derecho sanitario. Entonces la respuesta correcta era esta. En algunos no va a ser la D, ¿verdad? Sino que estos están desordenados, ¿verdad? Porque cambia, ¿verdad? La numeración de manera automática, está de manera aleatoria, pero el contenido no cambia. Al leerlo, ustedes se van a acordar de esa pregunta. Que estaba la respuesta en la diapositiva 19, clase 4. Respecto al derecho a la salud, señale la respuesta incorrecta. Yo creo que no sé si no se leyó a cabalidad y se ponían todas las tres premisas anteriores eran correctas, pero se les pedía la incorrecta, que básicamente implica que el derecho a la salud, a pesar de estar relacionado, no se puede considerar dentro del proceso histórico de reconocimiento de los derechos humanos. Todo lo contrario, hasta hubo una discusión en clase que planteaban de que si era de la primera o segunda generación, porque se planteaba que el derecho a la salud estaba dentro de los derechos sociales y por tanto se reconocía como los derechos humanos de la segunda generación. Y hubo una discusión acá y también se planteó en el foro semanal, ¿verdad? Entonces la respuesta estaba en la diapositiva 18 de la clase 1. Respecto a las herramientas del derecho sanitario, identifique la respuesta incorrecta. No sé si ahí fue el error de no ubicarlo. La incorrecta es el estudio de casos hipotéticos, ¿verdad? No, así, ¿verdad? Son casos reales, concretos, de aplicación de la doctrina jurídica del derecho relacionado al accionar sanitario para dimensionar el conocimiento operativo. Entonces, el accionar sanitario ciertamente es el conocimiento operativo. El ejemplo sería el nivel de conocimiento de la ley de VIH en
el Hospital Policlínico del Seguro Social de Sacamil, porque estamos hablando del conocimiento del personal operativo. Y eso también se mencionó en cuál. Vamos a ver, se mencionó en la diapositiva 26 de la clase 4, ¿verdad? El escenario del accionar describe las acciones de salud pública producto de la alteración, perdón, este era el del accionar, ¿verdad? El del accionar, así es. Entonces estamos hablando de acciones concretas de salud pública y hasta se le daba un ejemplo de un aspecto concreto de cara a un tema de incidencia en salud pública en el país, ¿verdad? Entonces, por eso está ubicada en la clase, en la diapositiva 26, clase 4. Ya casi para finalizar, te planteaba respecto a los escenarios de estudio del derecho sanitario, señale la respuesta incorrecta, ¿verdad? Y la incorrecta era el escenario de la ciudadanía organizada, se describe las relaciones de la ciudadanía con el sistema sanitario y con la autonomía sanitaria. Es un análisis diferenciador respecto a las acciones desde la ciudadanía organizada para hacer valer su derecho particular y la capacidad de visibilizar las posibles carencias del Estado. En ningún momento el derecho sanitario se encarga de eso. Esas son acciones reivindicativas de la ciudadanía. Vuelvo a recalcar que la ciudadanía organizada se estudia desde la perspectiva del derecho sanitario para ver si incide en el Estado en crear un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Y en el ejemplo, nosotros está en el diapositivo 23, clase 4, ¿verdad? Donde es necesario identificar los posibles espacios organizados de la ciudadanía que inciden en la producción de la doctrina y la legislación en salud. Aquí mencionamos, ¿verdad? Hasta las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de cara a el VIH en El Salvador. Yo también mencionaba mucho el aporte del Centro de Apoyo a la Lactancia Materna, CALMA, en su abordaje para que se regulara la promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, ¿verdad? Generalmente las preguntas eran de lo que más estuvimos discutiendo en clase. Posteriormente, aquí se pedía el enunciado correcto del derecho farmacéutico, ¿verdad? Y este estaba en la diapositiva 45, clase 3 de la utilización farmacológica, donde el proceso de producción, supervisión y actualización del marco regulatorio y de los mecanismos de supervisión es otro reto de las instancias reguladoras. Está tal cual, ¿verdad? Ya que es otro reto de las instancias reguladoras deben de asumir. ¿Por qué los otros no eran? En el derecho farmacéutico no se mete a ver lo de las viñetas, los medicamentos ni viñetas tienen, ¿verdad? De igual manera, dice que las fallas en el mercado no se pueden superar y se plantea que el derecho farmacéutico dé herramientas para superar las fallas en el mercado y que el derecho farmacéutico estudia la falta de disponibilidad en el mercado. El derecho farmacéutico no estudia la falta de disponibilidad en el mercado, ¿verdad? Sino que estudia todo el ciclo de creación de los fármacos, ¿verdad? Ya que es necesario estudios de mercado, ese es otro aspecto, pero no solamente de disponibilidad. Ah, aquí está, ¿verdad? Esa es la respuesta. Producción, supervisión y actualización del marco regulatorio, ¿verdad? De tal forma de hacer énfasis en las buenas prácticas de prescripción y que es otro reto de la instancia reguladora. No sé si me gustaría de parte de ustedes a ver si hay alguna reacción. Por favor, ya vieron que lo hemos desarrollado en 23 minutos, aunque se les dio la oportunidad de que lo desarrollaran por 45 minutos. En la plataforma, ya le voy a dar la palabra a Miguel Antonio, en la plataforma que tengo acceso, ¿verdad? Hasta se puede visualizar el tiempo que a ustedes les significó poder contestar todas las preguntas, ¿verdad?
hay algunos casos que en 3 minutos contestaron todas las preguntas, ¿verdad? Por supuesto, así se reflejó en el resultado. Ahí sí ya no podemos hacer mayor cosa, pues, porque si usted le asigna 3 minutos para contestar 10 preguntas, o sea, es bien cuestionador de mi parte como docente. Al parecer no logré aclararle que tenían 45 minutos, ¿verdad?, para desarrollarlo, y es una situación que sí me gustaría escuchar las reacciones de ustedes. Adelante, Miguel Antonio Hernández. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos los compañeros también. Bueno, el examen estaba, como decía mi abuelo, como buscar una aguja en un pajal. Bueno, en el sentido de que sentí que habían bastantes conceptos o definiciones bien largas y había que leerlas todas. Y como digo, ¿verdad? Repito el refrán, como aguja en el pajal, porque lo que cambiaba nada más de toda esa definición larga solo era una palabra. Y había que leerla, y si es posible, bueno, en mi caso yo la tuve que leer hasta 2 veces, porque como en el caso del último ejemplo o de la última respuesta, si se fija ahí, 2 palabritas cambiaban nada más en una y 3 en otra, y en otros que solamente había una palabrita la que cambiaba. Y ahí por lo demás, en cuanto a lo que quisiera, que tal vez al finalizar el examen, he visto en otras plataformas, que al finalizar el examen automáticamente aparecen las respuestas incorrectas, es decir, en las respuestas que se falló. Yo creo que eso nos serviría también como aprendizaje, porque en el calor que uno está del nerviosismo y todo eso, como que al saber en qué se equivocó, como que le sirve también a uno para tener un mayor conocimiento acerca de lo planteado en el examen. Solo eso, de ahí por lo demás, pues, no sé, pues la verdad, solo lo vi algo así, pero sí hubo el tiempo, pienso yo, pero como uno está jugando, como ya lo dicen otros compañeros ahí, tal vez dar un poco más de tiempo, sí, pero igual, vea, uno está jugando con el tiempo también, y la presión que está viendo, uy, solo he contestado 3 y ya van 20 minutos, solo he contestado 5 y ya casi termino el tiempo. Bueno, todo eso es parte de la presión, ¿no?, del examen. Y la verdad, pues, no, yo no considero que salí mal, ¿verdad? Pero igual también, si usted dice que bastantes compañeros han salido mal, pues habría que ver que si podemos, y si nos da esa oportunidad de poder alargar el tiempo. Tal vez las demás opiniones de los compañeros nos puedan servir también. Gracias. Gracias. Ustedes vieron las notas de manera inmediata, ¿verdad? Tú tuviste 10, Miguel. No, Ah, no, vaya, sí, porque hay varios días. Disculpe, no, no me gusta decir las yo notas 7 tuve. directamente, pero hubo varias notas por esa vía. En Entiendo realidad, entonces, perdón. perdón, en realidad pensé que tenía el 10 porque sí me detuve a leerlo bastante, pero no, 7 saqué. Muy bien. Sí, mencionarles que hay un grueso de compañeros que salieron muy bien con 10, 9, 8, 7, pero otro grupo, ¿verdad? Aunque no es menor a las buenas notas, pero sí, o sea, unas notas bien, o sea, sí, realmente me entristeció, ¿verdad? Pero necesitamos ir retomando sus observaciones, porque aquí no se trata de ni de estresarlos, ni que se sientan mal, sino que se sientan cómodos, ¿verdad? Pero sí, o sea, estudiando, ¿verdad? Y vamos a retomar lo que planteó Miguel Antonio respecto al tiempo, ¿verdad? Y el nivel de dificultad, ¿verdad? Que teniendo los conceptos claros, uno se va ubicando, ¿verdad? Adelante, Ana Milagro. Gracias, doctor. Buenas noches y buenas noches a todos. Sí, más o menos lo que expresó el compañero. No sé qué tan posible fuese, y no sé si los demás compañeros están de acuerdo en que cuando haya alguna evaluación de ese tipo sea mejor en sábado, porque muchos entre semana, algunos incluso he escuchado que van manejando. Yo estaba casualmente en la Facultad de Jurisprudencia porque ahí me quedo recibiendo la clase, porque mi hijo sale a las 7:30 de primer año y tiene apenas 17 añitos y todavía no puede andar solo.
justo a las 7:30 salen todos de clase. Mire, yo casi le gritaba, déjenme leer. Mire, me moví por todos lados y yo no pude sentarme a leer tranquila. No me podía ir en el transporte porque no podía ir contestando ahí el examen. Entonces, yo sé que habrá más de algunos que trabajan también en sábado, pero en todos los trabajos el sábado siempre baja un poquito el nivel de intensidad. Entonces, Bien. si fuese mejor sábado, y como dijo el compañero, por lo menos darnos una hora, porque usted sabe que eso de la respuesta incorrecta, uno tiene que sentarse a leer. Esas preguntas a mí siempre me han jalado el pelo, pero pienso yo que tal vez sería mejor que nos lo hiciera en sábado, no sé qué Muy tan bien. posible sería. Muy bien, vamos a retomarlo. El objeto también es que cuando no se hace en el horario de la clase, hay argumentos que dicen, no, se salieron de mi planteamiento, pero tengo claro sus observaciones respecto a el tiempo, ¿verdad? Vamos a valorar que otro tiempo prudente, sin que signifique darle 2 horas, ¿verdad? Y también vamos a retomar que no sea el día de semana, sino que sea sábado, ¿verdad? Lo ideal es que sea en el horario de clase, ¿verdad? ¿Verdad? Yo les doy una introducción, no se trata de estresarlo, pero tampoco darles 3 minutos para que se conecten, ¿verdad? Al menos ya todos conectados se les dice, bueno, en media hora y se proyecta en el tiempo. Vamos a retomarlo y ya no sería, estaba programado para un martes, ¿verdad? Pero ya no sería el martes, sino que sería el sábado que corresponde. Y para tampoco sobresaturar, serían de 4 temas, ¿verdad? Y ahorita, según tengo entendido, vamos a la clase 7, ¿verdad? El sábado veríamos la clase 8 y se tenía planeado hacer el examen el jueves, pero si no lo pasamos para el próximo sábado, ¿verdad? Lo que pasa que sería el sábado en la tarde, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la presencialidad y que en la tarde, noche, nos vamos a poner de acuerdo en el aspecto de sí, ahí hay, miren, ya nos están manifestando por chat de que es imposible, ¿verdad? Los días sábados. Entonces, esas son las circunstancias que a veces es difícil en los grupos ponernos de acuerdo porque entonces se trata de retomar con ustedes un aspecto de facilitarles, pero siempre hay otro sector que no puede. Entonces, pues se puede decir, se están cambiando las reglas del diplomado, entonces, ¿verdad? No se trata de eso. Vamos a encontrar alguna salida al respecto. Roberto Eduardo, adelante. Sí, muchas gracias, doctor. Buenas noches a todos. ¿Verdad? Yo creo que si los sábados es difícil, pues yo creo que pudiera ser prudente, ¿verdad? Que estuvieran siempre los días martes o jueves los exámenes, pero en un horario en el cual pues ya todos estemos más tranquilos en casa, ¿verdad? En este sentido, ¿por qué? Porque la plataforma lo permite, ¿verdad? Permite abrirlo, ¿verdad? En horas diferentes, ¿verdad? Si todos ya a las 8:30 estamos en casa, tranquilamente, ¿verdad? O a las 9 se puede abrir. Sugiero, pues, ¿verdad? No sé si sería prudente también y si todos también están de acuerdo también, ¿verdad? Porque ahí lo único que se cambia es verificar que la hora en que se abra, Sí. todos estemos ya, que no vayamos en tráfico, que estemos ya más despejados de la mente de todo lo que hemos hecho en el día, ¿verdad? Gracias. Muy bien, entonces si les parece, ¿verdad? Una hora después de terminar nuestra clase, el jueves 13 a las 9, ¿verdad? ¿Hay alguna oposición? Por favor, manifiéstenlo en este momento. ¿Alguna oposición? Y si no puede, por favor, díganlo, porque no se trata de imponer, sino que de encontrar algo que podamos, que ustedes se sientan cómodos. Yo sí realmente siento que el segundo, la primera parte era como lo más denso, ¿verdad? Si ustedes ya comienzan a manejar
pero realmente manejan los conceptos, y si no, por favor, pregunten. Yo realmente sí quisiera mayor participación del personal que no es abogados ni notarios, ¿verdad? Porque tengo el reto de que tampoco estar planteando cosas que para los notarios es de obvio razonamiento, pero tampoco que para el personal que no es abogado estemos hablando como que si estamos con juristas, ¿verdad? Entonces es un verdadero reto para mí y por eso es importante la participación de ustedes, ¿verdad? Ustedes ya vieron, yo termino la idea y les doy la participación, ¿verdad? Lo que se trata es que aprendamos, que se sientan cómodos, cómodas, yo animarles, yo sí realmente siento que pueden sacar todas las posibilidades a este diplomado. Si no salieron tan bien como habían pensado, no se desanimen, ¿verdad? Pero los otros esfuerzos ustedes pueden salir adelante y realmente si se les mira el esfuerzo con sus participaciones, se tiene que tener un resultado aprobatorio, ¿verdad? Muy bien, vamos a dar las últimas dos intervenciones. Dice que solo rápidamente a las 9 me parece excelente, está bien, me parece bastante bien. Quería eliminar el tiempo de receso. Este caso fue de 30 minutos, ¿verdad? Sí, vamos a valorarlo para que ustedes puedan realmente tomarlos en cuenta. Hay también otras observaciones. Planteaba que podemos revisar nuestro examen en la plataforma. Ustedes pueden revisar lo que respondieron, ¿verdad? Y si no, no se escriben para poderles ayudar técnicamente. Otro aspecto, miren, hay compañeros de ustedes que todavía no han colocado la foto, ¿verdad? Entonces, es un aspecto que en cualquier instancia educativa de prestigio, ¿verdad? De entrada se lo exigen, ¿verdad? Porque en el aspecto virtual no nos vemos de manera presencial, pero sí necesitamos estar identificando sus aportes. Y si usted no coloca la fotografía, es mucho más difícil el poder identificarlo. Adelante, por favor. Olinda, Liliana Cortés, adelante. Hola, buenas noches. Bueno, en mi caso personal, yo soy licenciada en Administración de Empresas. Sí vi un grado bastante de dificultad a la hora de hacer el examen, porque sí, es verdad, nosotros, bueno, muchos de los que estamos acá tal vez no manejamos al 100% los conceptos. Creo que es algo que podemos aprender durante este diplomado, que es creo que el fin, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo creo que de mi parte podría decir nada más quizás en cuestión de tiempo, porque a mí sí me tocó como analizar cada pregunta y para ser sincera, básicamente las dos últimas casi que ya ni las analicé tanto. Entonces, yo entiendo que es fácil para algunos de los compañeros, ¿verdad? Igual todos tenemos compromisos, solo es de hacer el tiempo, pero sí quizás en el tiempo a la hora de contestar, tal vez un poco más amplio, porque sí siento que 45 minutos realmente, cuando vine a sentir ya eran 40, ¿verdad? Los que llevaba. Comprendo. Sí, me comprometo a dedicarme más a los conceptos, ¿verdad? Verlos más a profundidad, pero sí veo sí el grado de dificultad en ese punto. Muy bien, lo vamos a tomar muy en cuenta para el aspecto de la siguiente prueba evaluativa, ¿verdad? Por favor, ustedes van a ir viendo lo que planteamos en la clase, lo que ya tienen los libros, pueden ir relacionándolo. Si alguien quisiera que ampliara determinados puntos, lo podemos hacer en esta clase o a través de preguntas directas, las preguntas de el aula virtual a través de los mensajes, ¿verdad? Y tomen en cuenta también los aportes en el foro que ayudan muchísimo. Miren, las líneas de discusión han estado enriquecedoras. Por ejemplo, el aspecto de toda la línea de discusión del derecho a la salud. Eso fue riquísima. De igual forma, el aporte que dio su compañero de cara a la situación comparativa con Colombia, ¿verdad? Que esperamos que ustedes ahí participen. No vamos a discutir un aspecto
que desconocemos, pero sí apliquémosla a nuestra realidad de El Salvador, cómo se encuentran, ¿verdad? Ese periodo, ¿verdad? De prueba. Yo ya hice una intervención en el aporte de sus compañeros y estoy esperando que otros aporten, y si no, yo le voy a hacer preguntas, ¿verdad? A través de esa vía, y este aprendizaje es colaborativo, ¿verdad? Entonces, pero ante todo sentirnos cómodos, que ustedes no se vayan a sentir que no, aquí cierro, vamos a ampliar, ¿verdad? El periodo para que esté abierto las preguntas, para que no sientan la ansiedad y no lo revisen, y lo vamos a tomar en cuenta, ya lo estamos planteando para el día jueves, ¿verdad? De tal forma de poder garantizarles que ustedes tengan, que ya todos estén conectados, que ya todos estén en su casa, ¿verdad? Y no vaya a suceder un aspecto de falta de compenetración por nuestra realidad profesional, ¿verdad? O familiar o de tráfico, ¿verdad? Eso es estresante. No quisiera abonarles a su estrés, pero sí, por favor, dedíquenle tiempo, estudiemos, y si no, hagamos un nivel de esfuerzo académico y pregunten, ¿verdad? Yo quiero bastantes preguntas de ustedes, si algo está demasiado jurídico, y también a los jurídicos para fundamentar ciertos aspectos que consideren que puedan complementar y garantizar un aprendizaje a todos los profesionales. Adelante, Ligia Castro. Gracias, doctor. No le quito mucho tiempo. Solamente quizás expresar mi sentir con eso porque, bueno, yo agarré ese diplomado para entrar más en los temas sanitarios, ¿verdad? Yo realmente me relaciono, yo como le he dicho, con todos los ministerios y tengo que tener esa amplitud, y gracias a Dios siento que la entiendo, comprendo, ¿verdad? ¿Qué me solicita y qué reglamentos rige la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, los establecimientos, Superintendencia, Ministerio de Cultura? Somos servicios integrados y pues no me estoy quejando de nada, simplemente, bueno, de gracias a Dios porque logro entender, pero esta parte legal, pues siento que es una gran competencia porque, como se lo ha mencionado, aquí hay muchos abogados y creo que para ellos es bien, quizás más fácil, ¿verdad? Poder expresar alguna ley o en eso. Entonces yo lo que quiero pedir es que tal vez en las evaluaciones sea como no tan extenso un párrafo, o tal vez que sea cuál es lo correcto, porque como yo estoy aprendiendo, no es tan fácil para mí descubrir qué es incorrecto, porque quiero aprender qué es lo correcto. Entonces, son preguntas que pues me pueden confundir, ¿me entiende? Entonces, y también en la parte de las evaluaciones de los foros, em, tal vez evaluar, no porque quién lo expresa mejor, porque yo siento una competencia con esos profesionales, porque obviamente se expresan mejor, ¿verdad? Entonces, no quisiera que si usted evalúa estos foros, sea por esas expresiones así como bien sustentadas, porque yo me expreso en el foro, pues como logro entender desde desde las leyes que yo a diario estudio para tener los registros sanitarios y presentarlos como superintendencia pide, ¿verdad? Entonces, eso quería expresar, que fuera como más general o parcial o al mismo nivel, las calificaciones y las evaluaciones. Muchas gracias. Había otro punto que no lo habíamos considerado. Gracias, Ligia. Se va a considerar todos tus aportes. Y no crean, yo todo lo tomo en cuenta. De cara a los foros semanales, ¿verdad? Ustedes se recuerdan, yo les insistí, aquí no hay respuestas incorrectas. Estamos entre profesionales compartiendo conocimientos de diferentes áreas, de tal forma de que en el foro de discusiones usted aporte desde su perspectiva, desde su ámbito laboral. He tratado de transmitir ese espíritu, ¿verdad? Entonces, en esa medida, usted va a ir relacionando los otros conceptos que otros profesionales de otros ámbitos puedan estar planteando. Pero lo importante es que usted
pueda plantear, ¿verdad? Ya va a ser mi responsabilidad irlo orientando, ¿verdad? Pero si los aportes son cosas que no ha pasado en este grupo, en estos grupos que he tenido de docente virtual, sí, vea, con respecto a la participación de Sofía López, estoy de acuerdo en su participación, todo está correcto. O sea, eso no da mayor aporte a la discusión académica, ¿verdad? Sino más bien, cuál es mi experiencia y cuál ha sido mi reto, mis desafíos en mi lugar de trabajo respecto al tema que se está discutiendo, ¿verdad? Y si no hay, y si hay algo que se salga de la doctrina, para eso lo reviso y les doy el apoyo pertinente. Ánimo, ¿verdad? Yo realmente me apasiona este tema del derecho sanitario, pero el reto es, ¿verdad?, que otras profesiones, que todas las profesiones vinculadas a la salud lo retomen, ¿verdad? Entonces, vamos a asumir todos los planteamientos que ustedes nos han dado para continuar en este proceso de aprendizaje. Muy bien, entonces, después de todos sus aportes, les agradezco cada uno de sus aportes. Vamos a, estudien, por favor, estudien, por favor. Y si hay algo que hay alguna duda, no duden en plantearme lo que para eso estamos para servirle. Entonces ahora el tema que nos ocupa, ¿verdad? En esta clase 7, ¿verdad? El fundamento constitucional del derecho a la salud, que ya entramos, ¿verdad?, dentro de este ámbito de relación del derecho sanitario y de la legislación en salud. Comenzar a abordar los documentos legales de trascendencia para conocer toda la jerarquía jurídica y la trascendencia del tema en el cual desarrollamos nuestra labor profesional. Estamos en la clase 7, recuerden, la siguiente actividad presencial vamos a tratar de continuar con la metodología, ¿verdad?, de mantener el mismo nivel del primer encuentro presencial, conocernos, platicarnos, ¿verdad? Mencionarles con algunos de ustedes profesionalmente ya nos conocíamos. Para mí fue un verdadero honor estar compartiendo con ustedes este escenario virtual y yo espero que en el camino, si ustedes me encuentran, me saluden y ubicarnos y poderles hacer un examen. Es broma, ¿verdad? Que ustedes me hagan un examen a mí para ver si estoy en la jugada y poder articular un nivel de conocimiento integrador, ¿verdad? Va a ser el sábado 15. La siguiente, el sábado 22, generalmente es en el auditorio de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, o sea, de Derecho. Vamos a dar un poco de herramientas, vamos a ver cómo está en el tiempo, lo vamos a dejar hasta el final esto de las herramientas porque queremos dar el tema de ahora. Y vamos a desarrollar la pirámide de Kelsen y el contenido sanitario de la Constitución. Usted, por favor, pregunte. Al finalizar, vamos a hacer las respectivas despedidas de esta clase. Estos son los objetivos, son 3 objetivos que van vinculados al conocimiento de la pirámide de Kelsen, a la identificación constitucional de la salud como derecho y, por supuesto, a identificar los puntos relacionados a la salud contenidos en nuestra Constitución de la República. En la clase 6, en la clase anterior, vimos la relación entre el derecho sanitario y la legislación de salud. Como disciplina de estudio, la legislación en salud o legislación sanitaria, planteamos que no se contrapone al derecho sanitario o derecho de la salud. Tiene una relación directa y complementaria. Es directa porque en la medida que se desarrolla la producción doctrinal de ambas disciplinas, en esa medida hay un nivel de facilitación para no solamente desarrollar los aspectos académicos, políticos y administrativos, sino que también para lograr que impacte en la realidad sanitaria de un país.
la complementariedad, en la medida que se discute, se construyen propuestas, eso son la construcción de escenarios, y se desarrolla la doctrina sanitaria, la doctrina del derecho sanitario. Eso permite que los tomadores de decisión puedan orientar la creación o actualización del contenido de la legislación en salud. Imagínense ustedes si nosotros logramos desarrollar un estudio de escenarios planteados dentro del derecho sanitario y lo presentamos a los tomadores de decisión. En esa medida hay un fundamento técnico, académico, científico del tema a regular. De tal forma que se ha aplicado, ¿verdad? En el tema sanitario. Estuvimos viendo también los tiempos de vigencia aceptable de la legislación en salud, ¿verdad? Y planteábamos que por los constantes cambios que existen a nivel sanitario, los avances académicos, las transformaciones tecnológicas, el marco regulatorio debe de estar en constante actualización. Y es así que de cara a los tratados internacionales, por eso vamos a ver acá propiamente ese tema de los instrumentos legales internacionales, como algunos tratados se les hace protocolos, adendas, para que estén totalmente actualizados. Se esperaría una vigencia de 10 años, ¿verdad? Y si no, es necesario suscribir un nuevo tratado, ¿verdad? Para relanzar el tema. Eso te conlleva la importancia de estar no solamente evaluando el nivel de cumplimiento del tratado internacional ratificado por la Asamblea Legislativa, sino que también el estar pendiente de las modificaciones en la realidad sanitaria del país, que la implementación de ese instrumento legal internacional que lo permite. De igual forma, los códigos que dijimos que es el conjunto de temas relacionados a un mismo ámbito, y las leyes secundarias que dijimos que son leyes secundarias porque la Constitución de la República, que se encuentra en la cúspide de la pirámide, es la ley primaria. Entonces las leyes secundarias se espera que tengan una vigencia de 5 años. Si no, es necesario reformarlas o en su defecto actualizarlas. En ese tema es lo que pasó con la ley de promoción, protección y apoyo a la lactancia materna, que estuvo vigente 7 años, sí, ya era necesario revisarla, y surgió la ley del amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Es una continuidad que te permita ir avanzando en el reconocimiento de derechos. Por supuesto, si los códigos, las leyes se actualizan cada 5 años, también se aplica para los reglamentos de las leyes. Recordemos que los tratados internacionales los ratifica, o sea, los aprueba la Asamblea Legislativa. Los códigos y las leyes los aprueba la Asamblea Legislativa. Y el reglamento de leyes está a cargo del órgano ejecutivo, o sea, de la Presidencia de la República. Las ordenanzas municipales estaríamos hablando, y les mencioné que hay ordenanzas, por ejemplo, de saneamiento ambiental y de dengue, que esperaríamos que ahora que son menos los municipios, se estén actualizando cada 5 años. Y respecto a los decretos, acuerdos y resoluciones, esperaríamos que no excedan el periodo de 3 años, de tal forma de poder garantizar que estas son decisiones operativas de estar ejecutando y que no requiere tanta formalidad más que el funcionario facultado para emitirlo, que se le dé la vida en el ámbito legal. Con respecto a los instrumentos técnicos jurídicos, vimos que las políticas públicas relacionadas a salud, las normas sanitarias y el listado oficial de medicamentos, excepto el listado oficial de medicamentos, ¿verdad? Tanto las políticas públicas y las normas sanitarias, esperaríamos que tengan una vigencia de 1 año, de 5 años, perdón. El listado oficial de medicamentos y el listado de insumos 1 año,
así lo plantea cada uno del fundamento legal que les da origen, y los otros instrumentos técnicos jurídicos como los manuales de organización, de funcionamiento y organización y los manuales de procedimientos tenga una vigencia de 3 años. De igual manera, los lineamientos técnicos tengan una vigencia de 3 años, las guías clínicas, las estrategias y los planes intersectoriales. Hay algunos planes estratégicos que también están planteados para 5 años. Y por supuesto, de igual manera, los decretos, resoluciones y acuerdos ministeriales, estamos hablando de un periodo más corto, ¿verdad? Que te permita un funcionamiento máximo de 3 años. De tal forma que ustedes pueden ir a revisar cada una de las leyes de la legislación en salud. Les pedimos que ahora ustedes trajeran una ley o que tuvieran a la mano una ley, ya sea en formato físico o electrónico, para poder determinar su nivel de pertinencia. Entonces, en las sociedades donde no existen propuestas doctrinales, educativas o de incidencia política conocedora del derecho sanitario, tendrá un escaso desarrollo de la legislación en salud, con un marco regulatorio desfasado o desactualizado, que no responde a la realidad y a las exigencias de la actualidad cuando sucede, por ejemplo, un impacto de una epidemia, de una pandemia, y se está tratando de hacer uso del marco legal vigente y está desfasado desde 1988. El Código de Salud te genera problemas de aplicabilidad, y principalmente el personal de salud, que puede tener responsabilidades tanto penal, civil o administrativa si no cumple de manera pertinente no da respuesta de manera pertinente o en su defecto incumple un marco legal. Entonces es un verdadero reto para el personal de salud encontrarse en esa situación, porque está vulnerable ante cualquier error que pueda significar incumplimiento de la ley. Lo ideal es que haya un desarrollo doctrinal del derecho sanitario para que la legislación en salud sea pertinente, actualizada y responda a esta realidad cambiante. Por tanto, para el proceso de generación de la doctrina del derecho sanitario, ¿cuáles son los actores importantes? A la cabeza, las universidades, los centros de estudios científicos, las organizaciones gremiales, las organizaciones ciudadanas, el personal de salud. Por aspecto elemental, o sea, aquí estamos en la Universidad de El Salvador, donde está retomando este trascendental responsabilidad, pero de igual forma, cada uno de nosotros en el aspecto estrictamente gremial, debemos de exigir a nuestras gremiales que nos estén capacitando, que estén desarrollando temas de interés que nos permita dar respuesta a todas las exigencias científicas, académicas y legales que corresponden. Por eso las organizaciones gremiales tienen que ver al respecto. Y por supuesto, las organizaciones ciudadanas, principalmente aquellas que tienen temas específicos que son especialistas en esas áreas. De ahí pueden dar sus aportes para incidir en el Estado de tal forma que se mejore alguna ley relacionada. Y el personal de salud en general, que es el que operativamente le toca estar haciendo frente, ¿verdad? Al final de todo instrumento técnico jurídico, en las disposiciones finales te plantean que si algún personal técnico tiene algún aporte, que lo haga por escrito dirigido al titular. Es una responsabilidad que tenemos como profesionales de salud asumir este reto. Porque si se incumple, a nosotros somos los principales afectados. Y de cara a los actores claves para el proceso de generación de la legislación en salud se encuentran, por supuesto, los partidos políticos que ejercen el poder político y que se traduce en la Asamblea Legislativa con los diferentes grupos parlamentarios. De igual manera, la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el ente rector, el MinSal, otras instituciones sanitarias de relevancia, mencionaba en esta clase la Superintendencia de Regulación Sanitaria, las universidades también
que lo llaman a dar puntos de vista técnicos a las comisiones de la Asamblea Legislativa y al personal, las organizaciones gremiales y al personal de salud interesado en que se legisle en algún tema en especial. Tenemos roles y vimos una de las herramientas de la legislación en salud es la guía rápida de legislación. Vamos a ver cómo estamos de tiempo. Sí, tenemos el tiempo justo para hacer el primer receso, ¿verdad? Vamos a hacer el primer receso y por favor, después de este receso, vamos a solicitarles que tengan a la mano, por favor, una ley y un instrumento técnico jurídico, porque lo vamos a hacer así, muy participativo, pero si se participa va a ser más dinámico. Entonces vamos a iniciar con el receso de 10 minutos. Realmente yo no siento el tiempo cuando estoy con ustedes. Y nos estaríamos viendo a las 7:10. Por favor, no se desconecten. Pendiente.
54321. 54321. Bueno, estamos ya de regreso. Por favor, ustedes nos avisan. Gracias, Merlin. Gracias, Victoria. Gracias por las reacciones. Verónica, gracias. Estamos ahí. Les agradezco las reacciones. Y entremos de un solo al guía rápida de legislación en salud. Por favor, alguien que quisiera participar y me manifiesta el nombre de la ley que tiene ahí cercana. Adelante, por favor. Un voluntario o voluntaria. Vamos a ver cómo se aplica esta guía rápida de legislación a una ley en concreto. Gracias. Adelante, por favor. Alexander Aguilar. Hola, doctor. ¿Está hablando de una ley per se o quiere que identifiquemos un reglamento? Porque se me ocurre, lo ha mencionado muy bien usted varias veces, es el reglamento de la ley Amor Convertido en Alimento. Y me gustaría, sería interesante saber su opinión con el rango jerárquico que le otorgara a usted al reglamento técnico salvadoreño de sucedáneos que pudiese regular la misma materia. Gracias. Vamos a hacer un análisis al respecto, ¿verdad? Y me encanta ese nivel de abordaje. No, ahorita veríamos las leyes primero para manejar la herramienta. Ok, la ley igual, la ley de la ley de amor convertido en alimento. Para el fomento, protección y apoyo de la lactancia materna. Muy bien. Esta ley, ya lo mencioné anteriormente, es una continuidad de la ley de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna, y vamos a ubicar en esta ley el objetivo. Para ubicar en el objetivo en esta ley, o sea, ¿para qué sirve la ley? Ese es el objetivo. Vamos a irlo a buscar principalmente en el artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1 de la ley, Alexander Aguilar? Correcto, doctor. El artículo 1 dice: objeto, la presente ley tiene por objeto garantizar el derecho de todas las niñas y niños a la lactancia materna a través de la adopción de medidas que aseguren entornos y condiciones adecuados para fomentar, proteger y apoyar la lactancia materna, priorizando los primeros 1000 días de vida, fomentando la nutrición segura y suficiente para los lactantes. Recordemos entonces que los 1000 primeros días de nacido es la primera infancia, ¿verdad? Entonces ahí te responde. El objeto es para qué sirve la ley. Otro ejemplo, otro que tenga otra ley, por favor. Posteriormente vamos a responder lo que planteabas respecto a la relación. Adelante, Nilda, Celina, ¿cuál ley tiene usted? Buenas tardes, tengo la ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria. Muy bien, aquí necesitamos responder para qué sirve la ley y eso está en el objeto, generalmente en el artículo 1. ¿Qué dice el artículo 1? Créase la Superintendencia de Regulación Sanitaria en adelante, la Superintendencia, y que podrá abreviarse SRS, la cual se constituye como una institución autónoma de derecho público y con carácter técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía en el ejercicio de sus funciones, tanto en lo financiero como en lo administrativo y presupuestario, la cual se regirá por lo dispuesto en la presente ley, reglamentos, además de otras normativas aplicables al ámbito de su competencia. La superintendencia tendrá dentro de su autonomía, deberá realizar todas las acciones necesarias para cumplir con el objeto y la finalidad de la presente ley. Se relacionará con el órgano ejecutivo por medio del Ministerio de Salud. Fíjense que últimamente nuestros legisladores debemos de estar muy pendientes en la forma de redacción, ¿verdad? Y en el artículo 1 no está el objeto, ¿verdad? En esa ley, ¿verdad? Está en el artículo 3 porque dice objeto, artículo perfecto. 3. Entonces, nosotros debemos de buscar el objeto de las leyes que es nuestro cargo. Pero le hago una pregunta difícil, Celina del Carmen. De estos 7 puntos, ¿usted
¿cuál identificó de estos 7 puntos en el artículo 1 de la ley de Superintendencia de Regulación Sanitaria? Déjeme ver. Es algo difícil la pregunta, pero es mejor que la hagamos con un caso práctico. ¿Cuál es el Para mí artículo 1? sería ¿Sí? el ámbito de aplicación. No, el ámbito de aplicación es a quién va dirigida, ¿verdad? El Ay, ámbito de entonces, aplicación es a quién va dirigida la ley. Una oportunidad más, Celina. Dijimos que en cada ley debemos de identificar a la instancia que da origen. sí, exacto, Entonces, esa la sería la ley de la instancia. Superintendencia de Regulación Sanitaria da origen, como su nombre lo dice la ley, a la Superintendencia de Regulación Sanitaria y le da un rango de rectoría, siempre por supuesto comunicándose a través del Ministerio de Salud. Y por eso es una ley de legislación sanitaria. Léame por favor el objeto que usted me planteó, que está ubicado en el artículo, mencionó el artículo 3. Sí, la Adelante. presente ley tiene por objeto el cumplimiento de la institucionalidad de la Superintendencia de Regulación Sanitaria como la autoridad del Estado responsable de regular, otorgar el registro sanitario, reconocimiento de registro, autorización de comercialización, permisos de importación, exportación, certificaciones y la vigilancia de los productos farmacéuticos, medicamentos, suplementos nutricionales, dispositivos y equipos médicos, otras tecnologías sanitarias, cosméticos, higiénicos, productos químicos, alimentos, alimentos para regímenes especiales, bebidas en general, tanto de uso humano como de uso veterinario, alcohol, tabaco, dispositivos de liberación de nicotina o similares sin nicotina, insumos para uso agropecuario, de conformidad a la normativa correspondiente. Amplio, ¿verdad? Ese objeto, imagínense, es casi la necesidad de estudiar a profundidad la gran responsabilidad de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Muy bien, ¿alguien más tiene alguna otra ley? Adelante, Merlin Dolores. Buenas noches, doctor, y buenas noches a todos. Yo tengo acá la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Muy bien, como ya sus compañeros anteriores ubicaron el objeto que es para qué sirve la ley, usted en esa ley va a ubicar hacia quién va dirigido. Ese es el ámbito de aplicación. Generalmente está ubicado en el artículo 2, 3 o 4. Lea, por favor. Exacto, está en el artículo 2 y dice que el ámbito de la presente ley es de obligatorio cumplimiento para todos los pacientes y usuarios que utilicen los servicios de salud y todas las instituciones públicas, privadas o autónomas, incluido el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, que se dediquen a la prestación de servicios de salud. Gracias. Entonces, ustedes ya miran que cuando usted tenga una ley en su mano, debe de buscar primero por qué hicieron la ley, ¿verdad? Ese es el objeto. ¿Y a quién va dirigida? Ese es el ámbito de aplicación. Generalmente están en los primeros artículos. Pero si sucede como la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, usted ubica otro de los numerales. Esta es la instancia que da origen, ¿verdad? Y ya tiene claro que se relaciona a través del Ministerio de Salud como ente rector del Sistema Nacional Integrado de Salud y que el objeto después sigue el ámbito de aplicación. Adelante, Roberto Eduardo. ¿Cuál ley tiene? Gracias, doctor. Ya la había levantado, ya la había quitado porque igual que la compañera que me acaba de anteceder, pues tenía también la ley de deberes y derechos, ¿verdad? Muy bien. Y esta, pues, tal vez lo que podemos mencionar que es un claro ejemplo, esta ley de cómo se pueden identificar cada uno de estos apartados que deben de tener para hacer el examen de la guía rápida de legislación. Muy bien, ubíqueme entonces el ente rector en esa ley. El ente rector generalmente está del artículo 4 hasta el artículo 7. Búsquelo, por favor. Pues esta ley, tal como usted lo explica ahí, el 1 el objeto, el 2 el ámbito y el 3 el ente rector. Lea, por favor, el ente rector. Para cumplimiento de la presente ley, el ente rector será el Ministerio de Salud.
quien emitirá las políticas necesarias, las normas técnicas y determinará las acciones para asegurar el cumplimiento de la ley. Y después vienen las atribuciones del ente rector. Entonces, en todas las leyes donde el ente rector sea el Ministerio de Salud o alguna de las instituciones, el Sistema Nacional Integrado de Salud, estamos hablando de legislación en salud. No vamos a comenzar a discutir leyes de medio ambiente, la ley de comercio, porque ese ya es otro ámbito y necesitamos primero aproximarnos al contenido de la legislación en salud. Adelante, por favor, letras pequeñas, Marcel Benítez. ¿Cuál ley tiene usted? Adelante, Marcel. ¿Cuál ley tiene usted? Active, por favor, su micrófono. Si no, ayúdele, por favor, Ana Umaña. Yo tengo la ley, no sé, pero no sé si me escuchan. Con toda claridad. La Después ley vamos a darle oportunidad a especial Marcel, ¿sí? sobre trasplantes de células y tejidos y órganos humanos. Excelente, muy bien. Ahora yo le pido, por favor, que identifique el ente rector de esa ley. Fíjese que el ente rector, porque vaya, dice que esta ley tiene objetivo regular. No, eso sí estamos claros el objeto. Ajá. Ya estamos claros el ámbito de aplicación. Usted va a buscar el ente rector de esa ley. Generalmente se encuentra entre el artículo 4 y 7. El 4 y el 7. Vamos a ver. Búsquelo despacio, Ana Umaña, cuando lo encuentre, levante la mano. Adelante, Marcel. No sé si pudo solventar el aspecto del micrófono. Sí, tenía una cosa aquí en la computadora. Yo tengo la ley de vacunas acá. Muy bien. Ubíqueme, por favor, el numeral 4, instancia que da origen. La instancia que da origen se encuentra en medio de la ley. Usted tiene que identificar si hay alguna dependencia administrativa o alguna instancia que esta ley lo nombre tal cual. No estamos hablando del ente rector porque no da origen la ley de vacunas al Ministerio de Salud, sino que en medio de la ley, si hay alguna instancia, cuando la encuentre, levante la mano. Marcel, adelante, Ana María. Ana Umaña, usted iba a encontrarnos el ente rector. Fíjense que el ente rector en sí no está, sino que se creó el Consejo Salvadoreño de Trasplante. No, esa es la instancia que da origen. El CST, pero es el Ministerio de Salud, es una institución descentralizada del Ministerio de Salud, o sea que el Ministerio de Salud sería como... ¿Qué artículo está leyendo ahorita? El capítulo 3, el artículo 7. Vaya, busque más arriba, porque ha de definir que el ente rector para desarrollar esta ley es, y ahí lo dice tal cual. Es el Ministerio de Salud. ¿Qué artículo dice? El artículo 5, rectoría. Exacto, ¿se da cuenta? Usted ya adelantó hasta identificar a la instancia que da origen, que sería el numeral 4. ¿Me explico? Sí, entonces, sí. El personal que no es jurídico tiene que ir ubicando rápidamente para qué sirve la ley, para quién va dirigida, cuál es el ente rector y qué instancia da origen. Adelante, Marcel Benítez, ¿qué instancia da origen la ley de vacunas? A ver, todavía lo estoy buscando. No, la ley realmente es pequeña. Es pequeña, son alrededor como de 15 artículos. Sí, no, a ver, son un poco más, son 22. Como 20, son 30 y tantos. Sí. Muy bien. 33, pero bueno, a ver, que estoy ahí viendo cómo encuentro exactamente el punto ese. A ver, ¿podría explicarme un poco exactamente cómo poder identificar el tema de la instancia que da origen? Cuando una ley se promulga, generalmente crea un ambiente administrativo para poder ejecutar esa ley. Veamos, por ejemplo, la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. ¿A qué instancia da origen? A la Oficina Tramitadora de Denuncias, OTD, que es una instancia, una dependencia del Consejo Superior de Salud Pública.
Hay algunas leyes que no dan origen a ninguna instancia, pero la ley de vacunas sí da origen a una instancia. Cuando Pues le aquí, ¿sí? perdón, acá menciona que para el cumplimiento de los objetivos contará con la colaboración del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, Sanidad Militar, de las municipalidades, la Policía Nacional Civil y demás entidades públicas, dice. Eso estamos de acuerdo con un enfoque desde el Sistema Nacional Integrado de Salud. Y, por supuesto, la ley de vacunas no da origen al Seguro Social, no da origen a la policía. Claro. Continúe buscando y cuando le encuentre, levante la mano, por favor. Ay. Adelante, Victoria. Generalmente está a la mitad o un poco más abajo de la ley. Victoria Elizabeth, ¿había levantado la mano? ¿O me equivoqué? ¿Alguien más que quiera participar mientras Marcel continúa buscando la instancia que da origen a la ley de vacunas? Adelante, Juan Francisco. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si me salgo del contexto, pero tengo la ley de sanidad vegetal y animal. Ajá, ¿cuál es el ente rector de esa ley? El Ministerio de Agricultura. El Ministerio de Agricultura. Para el ámbito de lo que nos ocupa, vamos a dejar esa ley relacionada a la salud, porque necesitamos primero conocer el núcleo de la legislación en salud. Correcto. Busque otra, Juan Francisco. Okay. Gracias. Otra ley de legislación en salud, ¿cuál podría ser? ¿Algún otro que tenía? Dijimos que tuvieran, que debían de tener ahí pendiente, ¿verdad? Adelante, por favor, Catherine Elizabeth. Marcel, ¿ya lo encontró? Acá también mencionan que contará con un comité asesor de prácticas y inmunizaciones del ministerio. ¿Cómo se llama las siglas de ese comité ampliado de, ¿cómo se llama? Solo dice el comité entre comillas y estará conformado por las instituciones siguientes y ponen ahí que será un comité integrado por el Ministerio de Salud, Ministerio de Agricultura y Ganadería, exacto, Asociación Salvadoreña de Ginecología y Obstetricia, Asociación Salvadoreña de Infectología, Asociación de Pediatría del Salvador, Asociación de Geriatría del Salvador y Asociación Salvadoreña de Alergia, Asma e Inmunología Clínica. Ese es el famoso CAPI, ¿verdad? Comité Ampliado de las Prácticas de Inmunización, CAPI, ¿verdad? Y la ley de vacunas le da origen al CAPI y lo define como una instancia asesora, ¿verdad? Para las prácticas de inmunización en El Salvador. Tiene un nivel de decisión enorme. Por ejemplo, la introducción de las nuevas vacunas contra el virus del papiloma humano. ¿Cuánto le implica al Estado? ¿Y cuál va a ser el impacto epidemiológico que esto va a tener? Esa es la función de las instancias que dan origen. Adelante, por favor, Carla María de Los Ángeles. ¿Cuál ley? Adelante, María de Los Ángeles. Sí, buenas noches. Buenas noches. Permítame, yo tengo ¿cómo se llama esta? La ley para la prevención, control y atención de los pacientes con cáncer. Excelente. Ahora, esta ley, por favor, ubique en la parte final cuáles son las prohibiciones y sanciones. Ok, permítame. Cuando las haya encontrado, levante la mano. Sobre la base que usted encontró el objeto, que encontró el ámbito de aplicación, ya encontró el ente rector, la instancia que da origen, y ahora vamos a las prohibiciones y sanciones. Juan Francisco, no sé si tú habías encontrado ya otra ley. Ahorita estoy en esa, doctor. Muy bien, cuando la encuentren, levante. ¿Alguien más que quiera participar? Aprovechemos ejemplos de legislación en salud. Catherine Elizabeth, adelante. Buenas noches, yo tengo la de Crecer Juntos. Ajá, ¿cuál es todo el nombre de la ley Crecer Juntos? Ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso. Es diferente la ley Crecer Juntos a la ley Nacer con Cariño. Son dos leyes diferentes.
Usted tiene la de Nacer con Cariño. Sí. Muy bien, entonces díganos todo el nombre, por favor. Ley Nacer con Cariño para un parto respetado y un cuidado cariñoso y sensible para el recién nacido. Muy bien, fíjense que esta ley tiene una característica sui generis. Por favor, identifique usted las prohibiciones y sanciones de dicha ley. Dice que las andaba buscando, pero no las he encontrado. Exacto, eso sucede. Por algún motivo que desconozco, desde la doctrina del derecho, esta ley no plantea prohibiciones y sanciones. Entonces es un aspecto que le corresponde al derecho sanitario señalar sobre un análisis al respecto, ¿verdad? Y unos alumnos míos que estuvieron en una maestría fueron de los técnicos que les consultaron previamente. Adelante, comentario, Raúl Alberto. Hola, doctor. Yo tengo la ley de deberes y derechos de los pacientes y prestadores de servicios de salud. Muy bien. Léeme, por favor, alguna de las prohibiciones y sanciones que esta ley te plantea. Esas estaban en el... Casi en la parte de en medio para el capítulo hacia el final. sexto. Ajá, el Muy bien. artículo 36 habla de todo paciente que acude a recibir un servicio de salud tendrá prohibido lo siguiente. Y ahí Ofrecer... te lo enamora, te lo enumera. Son Sí. bastantes, ¿verdad? Sí. Entonces ahí están las prohibiciones para los pacientes y hay también prohibiciones para los prestadores de servicios de salud. Sí, el siguiente artículo, que es el Muy bien. 37, habla de las prohibiciones. Se prohíbe a los prestadores de servicios de salud públicos y privados en cualquiera de sus profesiones y especialidades. E igual viene un catálogo, que son Muy bastantes bien. prohibiciones. ¿Y cuáles son las sanciones? Generalmente están después de las prohibiciones. Sí, Porque, las sanciones sí, adelante. se desarrollan en el capítulo 8, infracciones y sanciones. Infracciones de los pacientes, de los prestadores de servicios de salud, y aquí viene una clasificación entre graves, menos graves y leves. Excelente. Y luego viene la sección número 2 que ya habla de las sanciones. Muy bien, entonces nosotros debemos de tener esa claridad de cuáles son las prohibiciones y sanciones, pero debemos de estar pendientes, como nos mencionó Catherine Elizabeth, de cara a la ley de nacer con cariño, sí, nacer con cariño para un parto respetado y cuidadoso para el recién nacido, que hay algunas leyes que no le ponen prohibiciones y sanciones, ¿verdad? Entonces como que se sale de la doctrina. Entonces es importante tener esa claridad, o de igual manera hay leyes que no dan origen a ninguna instancia. Entonces nosotros solo vamos a responder no da origen a ninguna instancia, ¿verdad? Adelante, por favor, Cecilia Rodríguez. Sí, doctor, buenas noches. Yo tengo aquí la ley Crecer Juntos para la primera infancia, niñez y adolescencia. Muy bien. Ahora yo le pregunto, ¿quién es la instancia rectora de dicha ley? Pues yo aquí leí que era la... Búsquelo despacio, Cecilia, porque no es fácil la pregunta que le estoy haciendo. Pero con esta guía, usted lo va a ubicar en los primeros artículos, ¿verdad? El ente rector, sí, ¿verdad? Pero esa es una ley amplia que vino a sustituir a la Letina, pero por tanto debemos de identificar ante qué tipo de marco legal estamos. Búsquelo y levante la mano cuando lo encuentre. Juan Francisco, adelante, Juan Francisco. Sí, ya encontré una, es la ley de salud mental. Excelente. Ahora tú me vas a decir en la ley de salud mental cuáles son las, si da origen a un reglamento esa ley. Esto ustedes lo deben de buscar al final, en las disposiciones finales, ¿verdad? Y cuando lo encuentres, tú levantas la mano electrónica. Okay. Adelante, Cecilia. Tu ejemplo. Cecilia Rodríguez. Sí, doctor, en el artículo 8, que dice que el Estado tiene obligación de invertir en la primera infancia.
niñez y adolescencia y deberá garantizar la asignación de recursos necesarios en las áreas de salud, educación y protección. Ajá, esa es la responsabilidad que da el Estado. Esta ley es una ley compleja, ¿verdad? Y te define al ente rector, al sistema de protección integral a la primera infancia, a la niñez y a la adolescencia. Por Sí, tanto, dice, es una ley relacionada a la legislación en salud, pero no forma parte del núcleo, porque ese es un sistema que se recuerdan cuando vimos la intersectorialidad, que hay otros sistemas, además del Sistema Nacional Integrado de Salud. Entonces nosotros debemos de tener cuidado, no irnos muy allá de otras leyes, porque no estamos ante abogados y notarios, ¿verdad? Sino que estamos en el ámbito de legislación en salud. Gracias por el ejemplo. Doctor, aunque ¿Sí? dice, ¿verdad?, que el Estado diseñará programas presupuestarios que garanticen la entrega eficiente, oportuna y sostenida de los servicios destinados a su desarrollo integral. Ese es financiamiento, estamos claros, ¿verdad? Pero nuestra guía... tiene mucho que ver el Estado en esta ley. Por supuesto, porque es, como lo menciono, un sistema nacional de protección a la primera infancia, la niñez y la adolescencia. Entonces trasciende más allá, es otro sistema relacionado al Sistema Nacional Integrado de Salud. Es importante para el sector salud, importantísimo, y debemos de conocer todo lo que la ley dice vinculado a la salud, pero debemos de tener claro que el ente rector no es el MinSal, ¿verdad? Unas últimas tres intervenciones. Adelante, Virginia. Hola, doctor, buenas noches. Yo tenía una consulta general, podría ser. ¿Sí? La ley de procedimientos administrativos, ya que es, pues, para todo el Estado, ¿Sí? se podría tomar dentro de salud, de lo que estamos viendo ahorita. Esa es una ley relacionada a la legislación en salud. Ah, sí, como relacionado. Es una ley relacionada. Es más, todo el aspecto 6 de procedimientos, nosotros deberíamos de buscar que en la ley que forma parte de legislación en salud nos remita a la ley de procedimientos administrativos. Porque en anterioridad todas las leyes eran un solo, cada ley creaba cada cual por su lado. Su propio procedimiento, su propio periodo de tiempo, y ahora lo que se trata es que las nuevas leyes que se vayan promulgando estén conformes a la ley de procedimientos administrativos. Al igual que la ley Crecer Juntos, la ley de procedimientos administrativos la debemos de manejar, y mucho de lo que nos planteó la directora ejecutiva del organismo de mejora regulatoria iba vinculado a esta ley. Ok, muchas gracias. Muy bien, adelante, Nilda. Yo con los lentes. Nilda, Celina, adelante. Doctor, yo le quería hacer una pregunta porque estoy viendo en la ley de la Superintendencia de Regulación Sanitaria que no encuentro prohibiciones y sanciones, sino que la veo más que todo como una ley organizativa y más que sí da origen a reglamentos. Muy bien. ¿Estoy equivocado? Recuérdense, lo vamos ya aplicando. Esa ley es de contenido orgánico, porque te define cómo se va a ordenar la Superintendencia de Regulación Sanitaria, y de manera subsidiaria para las prohibiciones y sanciones se aplica la ley de medicamentos. Si no, por favor, corríjame el personal técnico de la Superintendencia de Regulación Sanitaria, ¿verdad? Otras intervenciones. Elsie Elena Durán, adelante, por favor. Bajó la mano Elsie cuando la mencioné, o va a participar. Tiene su micrófono apagado. Adelante, Ani Someta. Ani Las Someta. disculpas, hola, buenas noches, las disculpas fue por error. Muy bien. Adelante, José Enrique Quesada. Buenas noches, sí, yo tengo la ley para el control del tabaco. Excelente. Entonces, tú me vas a ubicar, por favor, las prohibiciones y sanciones. Ok. Y cuando lo tengas, levanta la mano, por favor.
Elba Lilian, adelante. La ley del Consejo Superior de Salud Pública y que regula también las juntas de vigilancia. De 1950 y tanto. Ajá, sí. Muy bien. Ahora usted me va a ubicar. Esta es una ley orgánica también, ¿verdad? Sí. Ahí no van a encontrar prohibiciones y sanciones. Busque si da el numeral 7, si da origen a reglamentos. Generalmente está en las disposiciones finales. Francisco nos estaba buscando de la ley de salud mental. Adelante. Sí. Respecto a disposiciones finales, el artículo 27 dice que el presidente de la República, a solicitud del Ministerio de Salud, emitirá el reglamento de la presente ley dentro de los 90 días después de su vigencia. Entonces, cuando nosotros veamos ese artículo, tenemos la obligación de ir a buscar ese documento. No solo se trata de ubicar el artículo, sino que también irlo a buscar. En muchas ocasiones caen dentro de la deuda histórica porque no se elabora el reglamento, pero nosotros tenemos que ir a buscar a profundidad si ese reglamento ha sido elaborado, porque es complemento el reglamento de la ley de salud mental a lo que la ley plantea. Adelante, Juan Enrique Quesada, ¿encontró? Sí, en este caso identifico que la ley para el control de tabaco tiene prohibiciones en el artículo 6 de las prohibiciones al consumo y protección al no fumador. Perdón, muy bien. ¿Cuál otras prohibiciones y sanciones? Ahí menciona restricciones y advertencias y bueno, luego más adelante en otro título sí que habla estrictamente de infracciones, sanciones y procedimientos. Exacto. Pero al final de la ley sí no menciona otras prohibiciones. No, sería ese capítulo que nos mencionó, ¿verdad? Sí, el título 7 de las infracciones, sanciones y procedimientos. ¿Qué artículo es? Artículo 22. Muy bien. Entonces ustedes van viendo cómo esta ley te orienta con aspectos claves de prohibiciones y sanciones. Estas nuevas leyes vinculan las sanciones a los salarios mínimos de comercio. Ya no es como antes que ponían directamente 500 colones y que con el tiempo se gastaba más en el pasaje de irlo a pagar que lo que decía la ley. Entonces por eso ya no ponen cantidades, sino que lo vincula al salario mínimo, ¿verdad? Las últimas intervenciones, adelante por favor Liliana Cortés, Olinda Liliana Cortés. Hola, sí, buenas noches. Yo también había buscado sobre la ley de salud mental y viendo, reforzando un poco lo del compañero, sí se hizo un reglamento. La ley de salud mental fue en el 2017 y posteriormente el reglamento salió en el 2019. Excelente. Ese nivel de análisis es el que yo espero de ustedes, ¿verdad? De este diplomado, que logremos ver la integralidad. Pero como es tan complejo, a veces salen otros temas relacionados. Ese mejor, esperémoslo, la ley de sanidad vegetal, la ley Crecer Juntos, porque primero tenemos que manejar el componente de la legislación en salud. Última intervención. Adelante, por favor. Elba Lilian Hernández. Adelante, Elba Lilian. Active, por favor, su micrófono. Sí, fíjese, doctor, que no encuentro en sí el reglamento. Estábamos hablando de ¿cuál ley? Del Consejo Superior de Salud Pública. Exacto. Entonces es importante que ustedes sepan que entre más lejos no vayamos y ahora entre más cerca esté la promulgación de la ley, pueden haber modificaciones a lo que la doctrina te plantea. Sí. Entonces, por eso, posteriormente en el Código de Salud del 88 se volvió a desarrollar el componente orgánico del Consejo Superior de Salud Pública. Entonces, se aplican tanto esa ley como el Código de Salud, ¿verdad? Entonces, lo ideal desde la perspectiva del derecho sanitario es armonizar
crear una nueva ley orgánica del Consejo Superior de Salud Pública, ya actualizada, ¿verdad? Imagínense de cuándo es la ley, dijimos. De 1900. Hasta aquí voy a hacer el cálculo. Por aquí la veo. 56, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí. Hace 59 años, imagínense usted, ¿verdad? Entonces, y esperaríamos que tenga una vigencia máxima de 5 años. Ah, perdón, aquí me corrigen, del 58, ¿verdad? Entonces, quitémosle 2, pues solo son 57 años, ¿verdad? Entonces, imagínense ustedes, la deuda histórica que tenemos como país para lograr dar respuesta, ¿verdad? A lo que en otros países, en España, hay congresos de derechos sanitarios donde concurren todas las gremiales para en aspectos, en campos específicos, discutir en lo que les corresponde, ¿verdad? Se me parecen reglamentos internos del Consejo. Exacto, sin duda, se promulgaron reglamentos internos del Consejo del 97, ¿verdad? Posterior a el aspecto de la necesidad que había, posterior a la promulgación del Código de Salud. Elba, Lilian Hernández. Sí, digan. ¿Tú tienes la mano todavía levantado? No. Solo eso, bien. que no encontraba los... Y no sé si quedé claro con la explicación. Sí. Muy bien. Sí, Entonces, miran ustedes la importancia de estas herramientas, no solo para el conocedor del derecho, porque no se trata que usted va a estar largas horas, le dan un documento de una ley y usted va a buscar estos 7 puntos. Y de igual forma a usted le dan un documento, un instrumento técnico jurídico, usted va a buscar estos 5 puntos rápidamente y así ubica del contenido. Había un comentario que nos hacía su compañero respecto a la jerarquía que existe entre un reglamento de ley y un instrumento técnico jurídico. Y es precisamente eso lo que vamos a ver en esta clase, ¿verdad? Y por eso voy a avanzar en la clase. Te plantea la pirámide de Kelsen. Básicamente es una representación gráfica del sistema jurídico con base a la jerarquía. Nosotros necesitamos tener un nivel de planteamiento que todo requiere una jerarquía para que funcione de manera armónica. Y Kelsen planteó que toda norma jurídica emanada y que depende de una norma superior a la que el resto deben de le deben su validez y su eficiencia. Y para el caso del ordenamiento jurídico de las sociedades democráticas, es la Constitución de la República la máxima ley. Por eso se conoce, como ya lo dije, como la ley primaria. Por tanto, la pirámide de Kelsen es un método jurídico estricto mediante el cual quiere eliminar que toda influencia de carácter psicológica, sociológica o teológica para aplicar la pronta y cumplida justicia, para definir las reglas en las que vivimos de sociedad, se despoje y permita que sea la ciencia del derecho la que prive a través de un estudio exclusivo de las formas normativas posibles y a las conexiones esenciales entre la misma partiendo de esa jerarquía. La pirámide de Kelsen, lo más importante está en la cúspide. Opera como una pirámide invertida, o sea que no es la base lo más importante, sino que la cúspide. Entonces, cuando ustedes miren así, esta es la pirámide de Kelsen, ¿verdad? En el libro está hasta con una situación así como bastante actual, de arte se hace, pero siempre en la cúspide está la Constitución de la República.
Posteriormente, en importancia están los instrumentos legales internacionales ratificados por El Salvador. En el concierto internacional pueden haber muchos tratados internacionales, pero mientras la Asamblea Legislativa de El Salvador no lo haya ratificado, ¿verdad? Con mayoría, ¿verdad? Ratificada, con mayoría calificada, no se puede considerar como que está dentro del ordenamiento jurídico, ¿verdad? Aquí nos hacen un comentario. Dice que, buenas noches, efectivamente, en la ley de medicamentos, en los artículos 75 al 84, establece lo referente a las infracciones y sanciones, y en el 85 establece lo relativo a los procedimientos. Entonces, hay algunas leyes, como las leyes orgánicas, que no te va a tener infracciones y sanciones, ¿verdad? Entonces se tiene que ir a buscar a otro cuerpo legal. Y entonces, yo siempre recuerden que yo quiero que ustedes miren a la pirámide de Kelsen como la máxima, ¿verdad? Y abajo están los instrumentos administrativos, los documentos que el ente rector promulga. Por tanto, debemos conocer la importancia de la jerarquía legal, de tal forma de identificar su concatenación con un marco legal de manera armónica e integral, y que la pirámide de Kelsen parte otra jerarquía de documentos administrativos y en la cúspide de la Constitución de la República. Había una pregunta de su compañero. Hay una ley de amor convertido en alimento para el fomento, protección y apoyo a la lactancia materna. Y esta tiene un reglamento de ley. Pero posteriormente se elabora un reglamento técnico salvadoreño o un RTCA. ¿De cuál era la pregunta? El que manifestó ese abordaje. Yo, doctor, era no un RTS, un reglamento técnico salvadoreño, ¿verdad? Entonces, si ustedes se recuerdan, los RTS, para que no entre en choque con el reglamento de ley, tiene que desarrollar aspectos que preferentemente esté facultado de manera expresa por la ley. Eso sería lo ideal, que te diga, para esta ley se va a promulgar el reglamento de ley y para el componente técnico, el reglamento técnico salvadoreño respectivo. Pero por desgracia, nuestros legisladores, ese nivel de conocimiento del derecho sanitario, los técnicos no les brindan esa información, pero en todo caso, de manera doctrinal, ¿verdad? El RTS no puede contradecir al reglamento de ley, ni el reglamento de ley puede contradecir a la ley, ¿verdad? Se da el caso que es muy particular porque se puede impulsar un recurso de inconstitucionalidad, que hay algunas leyes que no desarrollan prohibiciones y sanciones y las desarrollan en el reglamento. Eso por doctrina jurídica no se puede, ¿verdad? Entonces tendríamos que ver el ejemplo específico a lo que se refiere el tema que nos trae a discusión, que según entiendo son los sucedáneos de la lactancia materna. Juan Francisco. Es correcto, doctor. Perdón, Alexander Aguilar. Entonces, ¿bajo qué componente se regula en el RTS el sucedáneo de lactancia materna? Dice que más que todo estamos viendo temas de etiquetado, en el que el reglamento de la ley desarrolla aspectos en materia de etiquetado que la ley no regula, pero posteriormente hay un RTS que establece lineamientos de cómo, de dónde se van a tomar el etiquetado relativo a códex. Entonces tenemos una legislación secundaria, una ley, un reglamento de la ley que regula temas de etiquetado, un RTF, que es un reglamento técnico que sale posteriormente, o sea que en teoría pudiera considerarse que deroga tácitamente las disposiciones de etiquetado del reglamento de la ley, y el mismo RTS hace referencia a una normativa de códex
que tiene superioridad jerárquica por considerarse derivado de un tratado internacional. Entonces, hay un análisis doctrinal importante a realizarse porque tenemos sucesos en tiempo distintos, ¿verdad? Un reglamento que nace antes de un reglamento técnico salvadoreño y un reglamento técnico salvadoreño que hace referencia a una normativa internacional. Entonces pudiéramos llegar a un tema de, bueno, ¿quién impera ahí? ¿Verdad? Fíjense que lo que tú nos estás planteando es similar al caso que nos planteó muy amablemente el compañero colombiano, solo que hay que hacer algunas acotaciones de manera doctrinal, ¿verdad? Tiene mayor jerarquía jurídica el reglamento de la ley. El RTS retoma el aspecto del Códex Alimentario. Si nos recordemos, el Código Alimentario son sugerencias a nivel internacional de buenas prácticas, ¿verdad? Por tanto, no se puede considerar como un instrumento legal internacional, porque no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa, a diferencia de lo que nos plantea el compañero colombiano de la Comunidad Andina de Naciones, el CAN, ¿verdad? Entonces sí se debe tener como mucho cuidado y es un importante abordaje desde el estudio de los escenarios del derecho sanitario que deberían de realizarlo. Yo sí creo que pueden llegar a un feliz término en ese tema si lo fundamentan bien, ¿verdad? Si lo fundamentan a la luz de la doctrina del derecho sanitario, ¿verdad? Para poder articularlo. Ahora, el pedir la preeminencia o la derogatoria tácita del reglamento de ley por el RTS, ese fundamento doctrinal no invitaría a que lo siguieran, porque no tiene, es fácilmente rebatible, pero sí el hecho de poder retomar aquellos aspectos complementarios que de manera técnica no se desarrollaron en el reglamento de ley y que es necesario desarrollarlo en el RTS para que exista una armonía entre la ley, el reglamento de ley y el RTS. Y si tienen todos los elementos del Códex Alimentario, tienen una gran cantidad de lineamientos técnicos propios del tema que les puede servir mucho. ¿Algún comentario más, Alexander Aguilar? No, excelente, doctor. La verdad que el tema ahí sería importante analizar porque al final de cuentas mucha normativa técnica, incluso reglamentación técnica centroamericana, hace referencia a normativa Códex, entonces habilita o doctrinalmente pudiera habilitar la correlación de la aplicabilidad de una normativa técnica derivada de una norma Códex, ¿verdad? Porque al final de cuentas deriva de un reglamento mismo, ¿verdad? El reglamento habilita que esa norma va a aplicarse. Entonces, la verdad que todas las y es muy enriquecedor su planteamiento, la verdad que agradezco su postura, muy interesante, siempre sirve para el estudio de que estamos analizando, ¿verdad? Al final de cuentas, el objetivo es llevar a que tengamos una legislación uniforme, como usted muy bien le indica, y siempre coadyuva a que tengamos pues todas reglas claras de qué es lo que debe aplicarse. Tomen en cuenta los escenarios, ¿verdad? Que están planteados de derecho sanitario y desarrollen esos estudios. Ahí te plantea hasta la forma cómo fundamentar un estudio técnico de esa medida y con ese estudio técnico ya es un argumento, ¿verdad? Para esos enriquecedores debates. Entonces, ahora vamos a ver la Constitución de la República, pero el tiempo se nos ha terminado y esto lo vamos a abordar en la siguiente clase. Creo que fue necesario darle tiempo a todo lo que le hemos estado invirtiendo el tiempo en esta sesión y los esperamos para el día jueves. El día jueves vamos a iniciar con todos los aportes que ustedes nos dieron para darles a conocer y tener claro que el siguiente jueves sería la prueba de las otras 4 clases, ¿verdad?
que el siguiente jueves es jueves. Ah, no, perdón, estamos hablando que nos vamos a ver el sábado, perdón, estaba atrasado. El sábado 8, que es de manera virtual, y estaríamos dando el seguimiento a todos estos puntos que vimos ahora para la comodidad de la siguiente prueba, que va a ser el jueves 13. Por favor, desde ahora ustedes dedíquenle tiempo a esta siguiente clase, que comienza de la clase 5, 6, 7 y 8, ¿verdad? Ahorita vamos por la 7, ¿verdad? Entraría hasta el siguiente clase del sábado. Buenas noches y adelante, por favor. Hagamos el esfuerzo. Gracias. Feliz noche para todos, cuídense. Buenas noches. Doctor, mire, lo quiero molestar. Claro, si gusta, voy a terminar la grabación. Voy a terminar la grabación y quédese un momentito, por favor. Bueno, hasta luego.